Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Nuevas respuestas para la prevención del delito de los jóvenes y para su reinserción en la sociedad. Este es el tema que nos ocupa esta noche. Desde el año 2009, la principal causa de menores de edad en conflicto con la ley es el delito de agrupaciones ilícitas. Según la Unidad de Justicia Juvenil del órgano judicial, en el año 2011 había 6.113 personas menores de 18 años sometidas a la jurisdicción penal juvenil, principalmente por agrupaciones ilícitas, el 13.4%, por extorsión, el 12.5%, robo agravado, el 11.8% y homicidio agravado, el 11.6%. Para el año 2012, había un total de 1.036 personas de 18 años bajo resguardo en los centros de inserción social. El principal delito por el cual los y las adolescentes son atendidos en el área de reinserción social son los homicidios, 35.2%, y las extorsiones, 30.1%. Sin embargo, según UNICEF, la mayoría de los delitos en el país, 8 de cada 10, son cometidos por adultos y no por adolescentes, contrario al imaginario público. Durante el año 2014 fueron 67.440 los adultos imputados por delitos cometidos frente a 8.240 adolescentes que fueron imputados para ese mismo año. La atención ciudadana está más centrada en la violencia generada por adolescentes, en detrimento de las causas y condiciones que las producen. Se busca castigar al adolescente, no prevenir que incursionen en el delito o crear condiciones para su reinserción a la sociedad. Varios expertos nacionales e internacionales han señalado que tanto el sistema de persecución y acusación penal del delito, como sobre todo el sistema carcelario para los jóvenes, son verdaderas fábricas de asesinos. Para explorar nuevas respuestas para la prevención del delito de los jóvenes y para su reinserción a la sociedad, hemos invitado a dos miembros de la Delegación de Contextos que viene desde Chicago para conocer los programas que impulsa en El Salvador. Vamos a tener esta entrevista en inglés con traducción simultánea en el texto. Le damos la bienvenida a Kathy Hill y a Marlena Jens. Welcome. Thank you. Kathy Hill es directora de Políticas, Investigación y Desarrollo en la Procuraduría Estatal del Condado de Cook, abogada de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, que ha pasado su carrera legal trabajando en temas relacionados con el sistema de justicia criminal. Marlene Jens es directora de Programas Alternativos y Educacionales en el Departamento de Correccionales del Condado de Cook, graduada en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de San Luis, con maestría de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Okay, well, it's nice to have you in this program. What are you here for? We were invited here on behalf of Contextos, and we've come to observe all of the good work that's being done here, and also learn from some of the good work being done here, and also take in some of the things that we can work together on. And I just want to thank you for having us. It's a pleasure. Yes, thank you. I echo that. Thank you for having us. We have been visiting
prison facilities and juvenile reinsertion facilities here in El Salvador to see comparisons between what we're seeing in Chicago. I think there are a lot of similarities between Chicago and El Salvador, and as Marlena said, to learn. This is your first time in El Salvador. Yes. Explain to us, and especially for the public, for the audience, your work, your specific work in Chicago. Sure. So I work for the county sheriff. The sheriff oversees the largest single-site jail in the country. The population when I started working there about 5 years ago was around 12,000 individuals in his custody, with 10,000 of them in our jail. Now it is down to 6,000 people in our jail. And my work in the facility is to oversee programming. So I work particularly in the areas of education, substance use services, insurance enrollment, and a variety of other initiatives to try and keep people's minds active and also draw down the violence within the facility and prepare them for reentry into society. So I work for the prosecutor in Cook County, the second largest prosecutor's office in the country, in the United States. We employ over 750 lawyers whose job it is to prosecute crime. So Marlena's work deals with the Cook County Jail. Almost all of the people in the jail are awaiting trial. They are pre-sentence. We are the prosecutors who will prosecute those cases, and then if they are convicted, they will go to state prison facilities after conviction. What is the relevance of Chicago and your work in particular for El Salvador today? Well, I think there's a lot of commonalities that we can see between what's going on here and what's going on in Chicago, particularly as we're both trying to address the question of mass incarceration. And I think in that end, there's a lot that we can share and a lot that we can learn from each other about how to prepare young people to re-enter society and not do so and return to the communities and commit violent crimes. I think Chicago and El Salvador are both experiencing in real time a real crisis of violence. Chicago has experienced a real spike in homicides and shootings. Notably in 2016, we had over a 25% increase in shootings and homicides, which obviously puts us in a very difficult position and raises lots of questions about how we're going to address the challenge. So I think the exchange between two jurisdictions that are experiencing these things in real time is critically important. This is not, oh, we dealt with this 10 years ago. We're both dealing with these issues right now. In a nutshell, what are the causes, or the main causes of this increase in delinquency or in homicides, etc.? We see a tremendous increase in gang-related conflict and interpersonal conflict that's driving violence. We see a lot of retaliatory violence. So one shooting will beget another shooting as people try to retaliate for what has happened. But really, these are interpersonal conflicts, often among gang-affiliated young people. I would also add, and Katie's absolutely right, I would also add that, a failure to address mental health and trauma in our communities, and also a need to address poverty. So these are all important factors that are contributing to that type of violence that are driving up. I understand that you visit yesterday and today 3 prisons. What are your first impressions and findings? Well, I was in, one of the first prisons that we went to was an adult facility, and my immediate impression was to learn a lot from some of the programmatic offerings that are being put on there, and some things that I could take away from that. But in addition to that, one of the things that I was startled by was the number of individuals there and the number of staff on site. It's very different than the way it is in Chicago, and I took a lot away from Meaning that a lot ratio. of prisoners and little staff. Correct. Yeah, I think we saw the Yo Cambio program yesterday, and seeing the programming that is being done where prisoners are teaching each other and trying to use the skills and talents that they have to make their time in prison more productive and like Marlena said, to keep their minds active, I think is really instructive for us as we think about what we could be doing better. What are the underlying reasons for your involvement in criminal behavior in Chicago? Is this phenomenon on the rise, and why? You already explained some of that, but why professionals like you are interested to go into this difficult, complex, tough job? How do you choose to play this role in society? Honestly, it's a question my family asks me all of the time.
I think one of the reasons, and there's a couple, but one of the reasons why I got involved is quite frankly, I think a measure of a just society is how you treat the most vulnerable. And I think there's a lot of room for improvement in our own society. And I also think that we can only improve it one step at a time. And I guess by that I mean it takes one person changing another person's life to kind of change the system. And I can see that groundswell and that change coming in Chicago. Yeah, for me, this is work I've done my whole legal career. I think that the toll that violence takes on communities just cannot be overstated. It's incredibly damaging to families, to communities, to the people themselves, and obviously to the victims. And we clearly haven't figured out how to fully address that and how to address that harm. And trying to be a part of the solutions is something that I'm called to. The normal response to these tragedies are repression, nor prevention. Not the societies in general and the state in particular doesn't normally focus on how to prevent youth to become delinquents or how to reinsert them in society. And I understand that is precisely the innovative work that you are doing in Chicago, and hopefully you will share some of this experience with us here. A lot of people are saying this in El Salvador, that there is too much repression and too little prevention. What are your comments on that? Or what, in your opinion, should be the institutional response in order to reduce youth involvement and participation in illegal activities? In my experiences in Chicago, and this has proven true here in El Salvador as well, if you speak to people who you find in prison who have committed crimes, every single one of them has experiences in their childhood, in their young adulthood, that have been deeply traumatic and very, very difficult, without exception. And so I would argue that if you are really going to make a difference in addressing violence, you must consider prevention as part of the universe of solutions. Obviously, there will need to be some response. If there is a violent event, there needs to be some law enforcement response. But unless you're also taking into account what is bringing people to this place, you're never going to have a complete solution. Yes, but you have been, you have a society or a community and your counterparts in the state that has been open for this approach. And in addition to that, there are a lot of resources that you have, that the state has, even civil society, NGOs, etc., to address this change of paradigm, I will say. That is not the case in countries with El Salvador, with a tradition of repression, of authoritarianism, and in which a lot of people think that the way to deal with that is with iron hand, mano dura, and not with this prevention stuff. Well, I think the reality is, and not to go back to this again, but it really does start with one person at a time. And so I think we can't expect systemic change and the prevention of this kind of approach to happen overnight. And you're right, we have the building blocks in Chicago to build from, and we've been very fortunate in the last number of years to have the political will to build from. I also think, though, that there are some things in El Salvador that it's important to start recognizing and calling attention to. And one of them is the importance of trauma-involved care. And cognitive behavioral therapy is a big tool that we use to try and address that type of trauma. And I think that is the building blocks that you guys could use in El Salvador to address these types of issues. But, I mean, you spoke about political will. I think part of the reason you see the political will in the United States and in Chicago is we have evidence that suggests that being only repressive doesn't work, right? Most of the people who go into prison in the United States come back out, particularly juveniles. There are shorter sentences for juveniles, as I understand there are here too. And the evidence suggests that juveniles who spend more time incarcerated are more likely to recidivate, are more likely to reoffend than those who spend less time inside. So
even just at a very basic level, if what we're trying to do is address violence, there's no evidence that suggests that we're getting safer by incarcerating kids and being tougher. And there's some pretty persuasive evidence in Chicago to suggest that it actually makes kids more likely to become more involved, more violent, more sort of committed to criminality than they would if they didn't go in. Well, but you have research in universities that support that thesis, that understanding. You have probably columnists in the media that will support that. I don't know, probably the church also. This doesn't happen in a vacuum. You have civil society, you have the academia, you have other, state officials that encourage this new approach. If not, you will not be working there. Is that right or not? I don't think that, I still don't think there's universal agreement that this is the way to go. I work with law enforcement quite a lot. I would not say that there's uniform agreement among law enforcement or among the public that being more focused on prevention is necessarily the way to go. There's still quite a lot of support for a more strict and repressive approach. And I think you're seeing building momentum because you're right, there has been this research. And I think an emphasis on research and data and trying to understand what are the impacts of what we're doing right now is critically important to building that understanding and that political will to at least try things a slightly different way. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. Nuevas respuestas para la prevención del delito de los jóvenes y para su reinserción en la sociedad es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Katie Hill y Marlene Jentz, dos norteamericanas, dos profesionales que trabajan en programas de prevención precisamente en Chicago y que han venido acá con una delegación de contextos para compartir sus propias experiencias y también aprender de la situación en El Salvador. Continuamos esta entrevista en inglés con subtítulos en español. Before going to the post, you mentioned that these prevention programs, that you are involved in these prevention programs, and I would like to know in a more specific way how to go about this. So we have many programs in Cook County that are alternative prosecution programs or diversion programs, where somebody who is arrested and potentially charged with a crime, instead of being prosecuted and sent to prison, is diverted or deflected into community programming, into some level of court oversight that keeps them at home, onto probation. But that depends on the crime. It does depend somewhat on the crime, but we have a wide range of offenses that for which people are eligible, and different ranges of oversight depending on the seriousness of the crime and the background of the person. So, somebody who just steals something of very low value, who has no criminal history, might just get to go home.
somebody who has done something more serious, who has some criminal history, might be checking in with a court officer regularly who is making sure that they're following the rules. There's different levels and stages. That doesn't exist here. We've seen, yeah, so I think one key difference, there's a lot that we've seen that's in common. One key difference is there does not seem to exist the opportunity to keep people in community and to have community-based treatment and case management for young people. I think another major factor for me particularly is that once young people are getting into the correctional facility, we know that we only saw a fraction of the people that are in correctional facilities here in El Salvador on our 2 days here. And so we know that there are a lot of people that are not in that type of programming and not getting those kinds of offerings. And so the Cook County Sheriff has taken a very progressive approach and taken a look at what types of interventions really work to prevent people from coming back into his facility. And some of those preventive measures have to focus around mental health and assessments of somebody's trauma level before they enter the facility to make sure that they're housed in the correct location. It is a wide-ranging initiatives in terms of educational services, be it high school services all the way up until college classes. We have a tilapia farm, we have a garden, and we have a number of other initiatives that we are actually seeing a decrease in incidents as a result of these programmatic initiatives, some around anti-violence as well. And when the incidents go down, it makes life easier for the staff on site as well, and it makes them individuals less likely to return. Sounds like a dream. We've never seen anything like that in this country. It's a matter of approach, but it's also, I will assume it's a matter of resources. And that is a big challenge. Are there other successful models in the world that you know that don't involve increasing sentences and incarceration and that have developed other routes to ensuring future reinsertion into society? What are successful models in other states or in other communities in the US or abroad that you know about them? I would just like to first start and talk about our Supportive Release Center. So in partnership with a couple of other community agencies, and again, these are resources that we're very fortunate to have that we recognize may not exist here in El Salvador. The Supportive Release Center takes individuals who are leaving the custody of the sheriff and leaving the jail, returning to community but don't actually have a place to live. And they're given a residence for a period of 24 to 36 hours. And they're able to stay there, and they're assigned a case manager, and they are also linked to resources so that there's a step-by-step process to re-enter society. And we've seen that be very successful so far. But in Chicago, it's Correct. So I think if you look around the United States, and I'm most familiar with the United States, there are a lot of exciting models that other states are trying around the diversion and deflection that I'm describing. So I think lots of people are grappling with questions of how to identify who's a good candidate for community-based deflection, what kinds of offenses, and then what kind of programming is effective at ensuring that they don't commit new offenses while they're released and don't become recidivists, don't offend again. So I think we're learning a lot about how to address the mental health needs, how to address the trauma. There's a ton of substance abuse issues that play into this, and really trying to take on those root causes, the things that are driving people to commit crime while they're in the oversight of the courts, can really make a big difference in trying to make sure that they don't come back into the system. And I think one of the things, and Katie's absolutely right, that is at the root of everything that she said is a risk assessment tool. I think throughout the country we're seeing a lot of people implementing a risk assessment tool as a means to identify somebody's greatest needs, but also their risk and likeliness of reoffending, and that helps us provide more targeted programming. So there is risk analysis not only for financial matters, but also for probability of an individual to be involved in felony or crimes, etc. Yeah, and this is not without controversy, right? Because you can't know what a person's going to do based on what other people like them have done. But there have been major efforts to look at historical data and model basically who is most likely to commit a new offense, who's most likely to commit a new violent offense if they're released. And those tools are now being used to help. They don't make the decisions. The tool doesn't decide. A judge still decides, but the tool helps the judge evaluate what is the appropriate, whether it's pretrial release or what is the appropriate sentence, or are they a good candidate for community-based treatment instead of
incarceration. And have a decision with instruments, a more objective instrument of analysis. No, in recent years, reforms have been introduced in the Legislative Assembly that establish, beginning at 14 years old, youth that commit crimes should be treated like adults and should be delivered to the adult justice system. What are the consequences, in your opinion, for a society when there is no differentiation for a youth population and an adult population with respect to sentencing and incarceration? I will say that this is one place where the United States and El Salvador diverge. In the United States, the trend is absolutely moving in the other direction. What we know about brain development, what we know about adolescence, suggests that there are really differences between the brains of adolescents and the brains of adults that impact their ability to make decisions, their impulsivity, their how subject they are to group pressures, and that treating them all as the same group and all as the same set of symptoms just isn't effective. So in the United States, you're actually seeing a trend towards raising the age of juveniles, making it so that it used to be 17 in Illinois, now we say up to 18, and there's a movement to move that up to 19, 20, or even 21 in the juvenile system. I think when you have very young people who commit very serious crimes, which you have in El Salvador and which we have in Chicago, it's a very difficult question for society to figure out what to do with that. Because on the one hand, here you have a child, and someone who is 14 and 15 is really in many ways still a child, who's done something really grievously serious. But I think when we look at the evidence, we look at the brain science, we look at the data, there's not a lot to suggest that you're likely to make that person safer and rehabilitated by treating them as an adult, putting them in with a lot of other adults who have done really bad things, who are even deeper into criminality. That doesn't get us the outcomes we want. That doesn't make us safer. It doesn't make them less likely to reoffend. I would simply say that the damage of that is irreparable. I think that putting somebody who's 14 years old together with an adult, we know from evidence-based practices that that's a bad way to go. We also know that the youth are going to adapt and absorb the practices of the adult. We know that that's not a good practice, and as Katie said, we're trying to go the other direction, and frankly, we have. When punitive responses to crime are more and more severe, is criminality strengthened or reinforced, in your opinion? It's probably not quite that linear. Yeah. But I think yes. I think there's some evidence to suggest that if the only response you have is mano duro, if the only response you have is very strong response and long sentences and strict penalties, people will respond to what you expect of them. And if what you are saying is what we expect of you is that you are a hardened criminal who's only capable of crime and we have to crack down, then that's what you'll get. We keep talking about the juvenile justice system, but what is restorative juvenile justice? How can you define it? How do you define it? So restorative justice is a philosophy that says that really the justice system, or that we should be focused on repairing harm. And so the principles of restorative justice suggest that we should focus our attention on how to make the victims of crime a part of the process of solution and really try to bring people together to restore the harm that has been done to them. That often involves practices like bringing people together around a table in a circle for a facilitated conversation where a victim gets to say and look in the eye, this is what you've done to me, this is the harm you've caused me, this is how you can make me feel whole based on what you've done to me. You know, you stole from me, here's how you can make amends. So instead of separating the person who's done the thing and taking them further away from their harm, where there's no real accountability, you never really have to face the person and so make you amends. engage them. You engage them. And I think there are folks who would say that's very powerful and actually can be real accountability in a way that you don't get when what you do is remove somebody from the context and put them far away and pretend it. Do they put together the victims also? Yes. Face to face? In the community, yes, but not necessarily in a correctional facility. Yeah. I would just add that restorative justice is based in a principle that we can't treat people like animals and expect them to behave like humans. So restorative justice is saying that we believe that everybody has value and that everybody has human dignity that we can restore. And I assume back. that there are people that have criticized people like you, saying, you know, you are soft, you are dogs, Yes. you want to treat very well the criminals, and that will not give any results. I suppose there are
people that doesn't believe in what you are doing. Sure. Oh, absolutely. A lot of people will say that we are soft on crime. And so I think that, that's a big question that we have to talk about, and I'll let Katie respond on her side of that, but I think that's a challenge, but I think that it's one that we can continue to push forward on. We talked a lot about the power of these programs and the power of drawing down violence, and so as long as we know that we have the evidence in our back pocket and we have the research to show that it's working, I think we can continue going in the right direction. Just briefly, on restorative justice, you can't make a victim do it. The victim has to consent, right? And I think that's a really important principle, not just for restorative justice, but for the kinds of things we're talking about. The toll that violence takes on communities is so great, and so often the communities are not really participating in talking about the solutions. So we don't want to be soft on crime. We want to be effective. We want people to not reoffend. We want people to not commit crimes in the first place. And thinking more broadly about solutions, I think, is necessary because what we've been doing hasn't been working. A final big question that probably you may answer in a more complete way next time that I will invite you to this program. But what could be done here to develop or implement this kind of justice system? That is a big question. How to start? Well, I think one of the things is, to be honest with you, partnership. In Cook County, it's not all rosy. It's challenging at times, and there's a lot of political mess, as there is here sometimes. But partners like Katie and I, who are able to come together to see a kind of a creative solution to start building those building blocks, I think is the only way to go. That's a huge question that's obviously impossible to answer very quickly, but in a really concrete way based on what we've seen, I would start with thinking about what you're doing to prepare young people who are going to come out of facilities, because you have a system that anticipates their release and not a lot of planning for what they're coming back to and what they're bringing with them in terms of skills and plans to make sure they don't go right back into a gang, that they don't reoffend right away. I would start with thinking about using those partnerships to plan specifically around that issue, because it's very present, it's very real. And last one, probably more easy to answer. What institutional approach or mindset needs to change in order to respond to the underlying premises of this system? Is basically a point of departure is to change your mindset, your approach, your vision about how to go about this, or not? Well, I think it goes back to your very good point about taking the tough approach. And I think that it starts with changing mindsets about being able to see that maybe loosening this grip isn't necessarily going to increase violence in communities, but in fact decrease it. And so that has to do with changing mentality. I want to recognize the important role of Contextos, both in Chicago and here. And I am very pleased that people like you can come to El Salvador, can share your experiences, and can learn also from ours. And I believe that this communication, this dialogue, can be really very productive. I thank both of you for coming tonight. Thank you very much. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su audiencia. No nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Muehlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales.
El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. La paz en Centroamérica no se consolidó y la violencia y la desigualdad siguen obligando a la población joven de Centroamérica a migrar, según la más reciente investigación de la Universidad de Costa Rica, publicada en marzo. El estudio exploratorio lleva por nombre Centroamérica Desgarrada y fue realizado por el catedrático Carlos Sandoval durante 2017. Se aplicaron un total de 1.501 encuestas a jóvenes mujeres y hombres de entre 14 y 24 años en 5 comunidades representativas de la pobreza y la desigualdad en la región. Estas comunidades son en Limón, en Ciudad de Guatemala, Nueva Capital, en Tegucigalpa, Popotlán, en San Salvador, Jorge Dimitrov, en Managua y La Carpio, en San José de Costa Rica. ¿Qué caracteriza a la población joven de Centroamérica de escasos recursos, según se desprende de la investigación? El 56% de las mujeres jóvenes no estudia, el 44% de los hombres tampoco lo hace. En El Salvador, específicamente, esa situación afecta a 61% de las mujeres y a 49% de los hombres. La mitad de los jóvenes de estas comunidades no tienen acceso a Internet en sus celulares, a excepción de La Carpio en Costa Rica. En El Salvador, la no penetración alcanza al 52% de la población. En Nicaragua y Guatemala, menos del 48%. En casi todas estas comunidades, más del 70% se identifica con la frase: no importa que el gobierno sea o no democrático, lo que importa es que resuelva problemas. Para El Salvador, ese porcentaje es aún mayor, 74%. 6 de cada 10 jóvenes están en desacuerdo con obedecer a las autoridades del gobierno, aunque no tenga razón. 4 de cada 10, por su parte, rechazan la mano dura como política para combatir los problemas del país. ¿Qué sienten estos jóvenes respecto a sus países y a sus instituciones? El 64% de las personas consultadas en El Salvador considera que la distribución de la riqueza es muy injusta. 62% piensa lo mismo en Guatemala, 51% en Honduras, 37% en Costa Rica y 32% en Nicaragua. Para esta población, la familia, los amigos y la iglesia son los actores que mayor apoyo les ofrecen en su objetivo de alcanzar mejores niveles de vida. Por el contrario, consideran que los sindicatos, los diputados y las oficinas de gobierno son los menos aliados en ese propósito. En cuanto a las instituciones, estos jóvenes confían más en los centros educativos, universidades y medios de comunicación e iglesias no católicas, que en la política nacional, empresa privada y alcaldías municipales. ¿Qué identifican estos jóvenes para mejorar esa situación? La respuesta es migrar. El 61% de los jóvenes hondureños manifiesta su interés por irse a vivir a otro país, 50% de los costarricenses, 49% de los guatemaltecos y 47% de los nicaragüenses. En El Salvador, el dato es aún más preocupante. 76% de los jóvenes salvadoreños desea huir del país. En el caso específico de El Salvador, ese dato no se aleja de la realidad nacional. Una encuesta publicada por la Universidad Centroamericana en enero de 2017 muestra que cerca de la mitad de la población deseaba emigrar ese año y que el 17% de la población se había visto obligada a hacerlo debido a que alguien de su grupo familiar recibió amenazas o fue víctima de un hecho de violencia el año anterior. Según datos de la Policía Nacional Civil, más de la mitad de las víctimas de los asesinatos cometidos en el país son adolescentes. Esto es todo en Prisma. Ya volvemos con más de su programa Focos. Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos 2. Además es su hija y
¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Diputadas y diputados, pónganse de acuerdo. Tienen suficiente información. La Asociación de Ginecología y Obstetricia está de acuerdo con que se permitan algunas excepciones. La Comisión Nacional de Bioética ha dicho que es ético valorar la continuación de un embarazo. Por la salud y vida de niñas y mujeres, despenalicen el aborto ante casos graves. El momento es ahora. Bienvenidos a nuestra mesa de entrevistas, Saúl. ¿Qué tal? Buenas noches, Karen. Buenas noches. Tenemos que decir, Saúl, antes de iniciar esta entrevista, que estamos ya a casi un mes desde las elecciones que se celebraron el 4 de marzo pasado. Y ya nos estamos acercando a un mes, pero el Tribunal Supremo Electoral aún no ha declarado en firme los resultados de este proceso. La demora en el escrutinio final y las irregularidades, además producidas durante esta fase, han sido sujeto de críticas de organizaciones de la sociedad civil que han señalado que el Tribunal Supremo Electoral está retardando el proceso y además violando la voluntad popular de los electores. Hay que señalar que mientras esto ocurre, también se desarrolla otro proceso de elección igual de relevante, Karen, y es la definición de candidatos que aspiran a ocupar 4 de las magistraturas de la Sala de lo Constitucional y una magistratura de la Sala de lo Civil. Un proceso en el que participa la FEDAES y también el Consejo Nacional de la Judicatura. Y en ambos procesos, la Iniciativa Social para la Democracia ha ejercido un importante rol como observador para velar porque estos procesos se desarrollen en condiciones transparentes y además apegadas a la ley. Hoy nos acompañan Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, y también Óscar Campos, coordinador de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Ramón, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Karen y Saúl. Y Óscar también, bienvenido a nuestra mesa. Gracias, Saúl, por la invitación. Excelente. Iniciemos con la entrevista, Ramón. A nosotros nos gustaría retomar el comunicado que ustedes publicaron recientemente. De hecho, fue 12 días después de las elecciones que ustedes publican un comunicado como Iniciativa Social para la Democracia y la Red Ciudadana Transparencia y Democracia, en el que señalan que el Tribunal Supremo Electoral está aplicando criterios que irrespetan procedimientos de ley, atentan con la voluntad popular y retardan el escrutinio final. Así encabezan el comunicado. Nos gustaría saber cuáles son las irregularidades que ustedes identifican para llegar a esta conclusión. Bueno, yo creo que es lamentable que el evento electoral del día 4 de marzo se desarrollara con bastante normalidad, que la Junta Receptora de Voto como el ente jurídico establecido para que lleve adelante el escrutinio preliminar, procese, cuente los votos, llene las actas, y obviamente eso es lo que vale para una elección, el acta que genera esa Junta Receptora de Voto. Y es sagrado porque lo que allí se genera no puede ser tocado, sino en aquellos casos que son una salvedad, que la ley establece cuál es el procedimiento que se debe de seguir. En este caso, el procedimiento que debe de seguir el tribunal una vez generada el acta en una junta receptora de voto es que ésta se deba de transmitir, se deba de procesar para generar una consolidación de datos y tener en el mismo día, a través de un procedimiento preliminar, una idea de cuál es el resultado de una elección. Ese resultado no es definitivo, no es ilegal, sino que es un resultado que ayuda a la confianza y a mantener la paz y la tranquilidad. Que eso se desarrolló en tiempo, digamos. Eso se desarrolla en tiempo, pero con un problema, que todo el mundo conoció, el famoso error humano, que evidenció que las preferencias de los candidatos fueron alterados
Y se dijo que había habido un error y que pues había que corregirse, y finalmente terminamos teniendo otros diputados que no eran los que originalmente estaban. ¿Qué sucede entonces cuando ocurre una situación de esta? Es que una entidad electoral responsable lo que tiene que hacer es que eso se suspende de inmediato y simplemente se dice vamos a llevar este procedimiento hasta el escrutinio final. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2015? Cuando no se pudo transmitir nada y no se pudo contar preliminarmente nada y tener un consolidado preliminar, se dijo todo pasa al escrutinio final. En esta ocasión, lo que ocurre es que cuando se montan las más de 60 mesas para poder llevar adelante el escrutinio, en primer lugar el tribunal, la ley se lo faculta, pero prácticamente desconoce toda la autoridad que tienen las juntas electorales departamentales. Independientemente de las críticas que pueden haber en la integración de las juntas electorales departamentales, pero estas prácticamente no jugaron un rol como autoridad que son. En segundo lugar, las mesas llevan adelante todo un procedimiento, recibieron la orden del tribunal de que cualquier acta que tenía inconsistencia, esta fuera trasladada al órgano colegiado. Obviamente, cuando comienzan a ver las inconsistencias, se le traslada al tribunal y prácticamente que allí por el día 10, 11 tenían más de 1.500 actas en su mano. Cuando el tribunal se ve que está abarrotado de actas, determina y toma una decisión, que se regresa todas las actas a cada una de las mesas y da la orden para que especialmente en el caso de las actas de diputados consignaran lo del folio A, y eso era todo donde aparece en el acta el registro de tantos votos para Arena, tantos votos para el Frente y finalmente tantos votos cruzados. Y que al final todo lo que no cuadraba y que no apareciera bien registrado se fuera a abstención. ¿Qué sucedió? Más o menos 1.300 actas, o más quizá. Actas. Con voto cruzado. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy simple, hay un acta que registra 250 más o menos votos. Dentro de los 250 hay 87 votos cruzados. Consignaste los 87 votos cruzados. Pero cuando se fueron a revisar el folio correspondiente donde se deberían de registrar las marcas, no está. Por lo tanto, esos 87 votos que están como voto cruzado ahora quedan registrados como abstenciones. O sea, la votación, la voluntad del elector ahí quedó anulada. Yo voté cruzado, soy de San Salvador. Yo quisiera saber si mi acta está ahí. Y si mi acta está ahí, quiere decir de que yo fui a votar, pero mi voto es abstención. Pero quisiera entender... Ahí es donde se rompe la voluntad popular Bien. expresada en el voto. Ramón, quisiera entender entonces, estamos hablando, Saúl hacía la pregunta de cuáles son las irregularidades, pero estamos hablando entonces de dos tipos de irregularidades. Primero, el error humano atribuido al script en la marcación de las preferencias. Ese es un elemento. Y luego esto que nos estaba explicando, que cuando el Tribunal Supremo Electoral se dio cuenta que no sabía cómo manejar estas actas irregulares con voto cruzado, simplemente decidió clasificarlas como abstenciones. Sin embargo, hay jurisprudencia, Karen. Hay jurisprudencia en el caso de Zaragoza. Cuando en el caso de Zaragoza encontraron dos actas con una cantidad de irregularidades que era evidente que habían sido manipuladas, el tribunal tomó la decisión de abrir esas de juntas, contar los votos y eso generó un cambio. Había ganado el FMLN y cuando contaron estos votos terminó ganando el PCN. En este caso, si tú no tienes certeza de a quién le favorece o no has contado las marcas, esa jurisprudencia te indicaba que podrías abrir las juntas, ir a los votos cruzados, contar las marcas y registrarlas de forma debida, pero no llevó adelante ese procedimiento. Ese es un criterio de jurisprudencia que no lo aplica, que se aplicó en un momento que ahora no lo aplica, favoreciendo ese error humano que pudo haber cambiado la historia de quiénes son los que ahora son diputados. Oscar, hay un tema también dentro del comunicado que se publica por parte de ISD y ustedes advierten, observamos que el Tribunal Supremo Electoral está respondiendo a presiones partidarias y agregan que así, como en el caso de San Vicente, el Tribunal Supremo ha pedido revisar las papeletas de votación de más de 260 juntas receptoras de votos, se prevé que también esto ocurra en Sonsonate y La Unión. La pregunta que a nosotros nos surge es,
¿Esos elementos son suficientes para decir que el Tribunal Supremo Electoral está respondiendo a intereses partidarios? ¿Han encontrado ustedes otra evidencia donde se determine que el tribunal ha tenido presión de algún partido político en específico en algunos departamentos? Tanto así la presión o la evidencia de que exista esa interferencia partidaria no la hemos podido registrar. Lo que sí hemos encontrado es que el irrespeto a los procedimientos que la ley electoral establece y la implementación o las decisiones que se han tomado de manera discrecional de parte del tribunal están favoreciendo definitivamente a uno o a otro partido determinado en esas zonas. Entonces, nos llama poderosamente la atención que en un municipio determinado te están presionando ante los medios, te están diciendo que el tribunal debe de cumplir con su trabajo y el tribunal esté tomando decisiones por fuera de la ley para favorecer o para presumiblemente hacer lo que la presión mediática te está diciendo, lo que este partido político te está generando. Pero entonces, ¿podrías puntualizar el caso en el que tú identificas? En el de San Vicente, por ejemplo. En el de San Vicente, el partido Gana ha estado haciendo una presión mediática. El presidente de la Asamblea Legislativa, acuerpado por el presidente del partido, Rovira, y por una gran cantidad de los diputados actuales de la fracción legislativa de Gana, han hecho presión política y mediática sobre el tribunal para exigir que se abran esas urnas, específicamente las que tenían problemas, y ahora están diciendo, pues, o estuvieron diciendo en todo este lapso de tiempo que se estaba haciendo el escrutinio definitivo, que ellos iban a recurrir, no sé si habrán recurrido en el tiempo que tuvieron ya para presentar los recursos respectivos ante el tribunal, estas actas. Entonces ahí hay una presión que es significativa y que el tribunal creemos que ha irrespetado lo que dice la ley porque no llegó a hacer la apertura de los votos que ya explicaba Ramón. Tenías que abrir las urnas y contar esas marcas cruzadas, sino que te dirás, por un lado, la voluntad popular, pero esta voluntad al final y esta decisión discrecional está favoreciendo a una coalición determinada. Pero quisiera hacer una precisión que es importante, Karen y Saúl. El tribunal, había venido aplicando un criterio. Exacto. Cuando habían actas con demasiadas inconsistencias, se dijo a cero. ¿Sí? Y va y se abre. A cero. Y en este caso, la regla establecida para contar los votos es que si el voto, la diferencia de votos entre el que ganó y el que perdió es menor a la cantidad de votos impugnados, y en San Vicente eran 29 la diferencia y 90 los impugnados. La regla era abrir la junta para contar los impugnados, no abrir todos los votos, pero hubo presión del PCN y Arena para que abrieran todas las urnas. Después se retracta el PCN y Arena. Pero finalmente, ahí hay dos criterios, fíjate bien. Se dice, bueno, finalmente se cuenta voto por voto y se aplica entonces el criterio de que si hay un acta de demasiada inconsistencia y no tienes la manera de cómo, se va a cero. ¿Qué es lo que sucede? Que después de contar voto a voto, llegas a la acta famosa 9140, que no se encuentran las papeletas, que tiene consignados los votos, pero que no sabes y no tenés la manera de cómo contar. Muy bien. ¿Qué sucede? Que si ya contaste voto a voto, pero llegaste a un acta que no tenés manera de cómo contar, estaba establecido el criterio de que se fuera a cero. Sin embargo, no fue así. Han cambiado de criterio y en el proceso. Cambia criterio el proceso. Sí. Cambia dependiendo de zona. Dependiendo y de la presión. En este caso, presionaba a PCN y Arena porque esa acta le favorecía al PCN y Arena. Y por otro lado, Gana presionaba para que se dejara hasta allí. Y bueno, entonces, ¿a quién responde el tribunal? Ramón, ese es el punto clave en este caso. Ustedes han dicho en el comunicado, dejamos constancia que es de nuestro conocimiento que el presidente del Tribunal Supremo Electoral se ha opuesto a esas decisiones por no corresponder con lo establecido en la ley. En esas frases uno identifica, es que entonces el resto de magistrados sí está teniendo una influencia de partidos políticos y tú dices que el presidente del tribunal es el que se mantiene más equidistante respecto a las presiones. Yo, más que estar equidistante de esas presiones, lo que sucede es que en algunas de estas presiones lo que ha estado en juego es las diferencias Gana, PCN, Arena y ese tipo de cosas, número uno. Número dos, es que el presidente ha venido, digamos, manteniendo este criterio de sumarse al procedimiento que establece la ley y etcétera. Y los otros magistrados han venido aplicando estos otros criterios. Entonces él sí se ha abstenido de votar. Pero lo que ocurrió el día viernes anterior, no el Viernes Santo, sino el anterior, cuando
4 magistrados, en ausencia del presidente, tomaron la decisión de montar una mesa para contar las papeletas de votación de la Junta 9140. Y esas papeletas, la fiscalía lo que dijo, sí es cierto, estas son de las que mandó a imprimir al tribunal. Y le dice la mesa cuenta sobre la base de determinar y verificar que la firma era la que decía que era. Pero yo no sé cómo pudieron ellos verificar y determinar que efectivamente esas eran las firmas. Y al contar estas papeletas, efectivamente hay 40 votos a favor de PCN y Arena como coalición, y eso le da el triunfo al candidato de PCN. Oscar, hablamos de este conjunto de irregularidades. Ustedes ya han advertido que el Tribunal Supremo Electoral podría caer en el delito de incumplimiento de deberes o fraude electoral. ¿Han considerado ustedes poner una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el tribunal, o qué otras acciones tienen previstas? Sí, de hecho desde ISD y desde la instalación de la Red Ciudadana se empezó a hablar desde mucho antes de la elección sobre el tema del papel del tribunal en esta nueva elección municipal y legislativa. Se señalaba el tema del estrés político, el estrés al que había estado sometida la población en la elección del 2014 con aquellos errores en las transmisiones de datos, y es un deber constitucional y legal del tribunal de fortalecer los procesos electorales y obviamente de hacerlos de la manera más apegada a la ley posible. Se señaló en ese momento que el no dotar de la tecnología suficiente a las juntas receptoras de votos iba a provocar posiblemente una situación de actas irregulares, que es lo que estamos viendo que se dio. Se implementaron algunas medidas también. Se señaló en ese momento de parte de la ISD que las capacitaciones al personal que iba a estar en los organismos electorales temporales también tenía que haberse realizado de la manera más eficiente posible. Si bien es cierto, un aula virtual que se habilitó hace un par de meses y también las capacitaciones que se dieron, recordarán ustedes el tema de la conformación de los organismos electorales por ciudadanos, en teoría, y que en un momento no alcanzaban la cifra, luego que ya habían alcanzado los 28,000 y a la hora de instalar las juntas de receptoras de votos habían metido más gente de partidos y mucha gente que se había capacitado. Entonces, esas situaciones nosotros las habíamos ya venido denunciando que podían constituirse un incumplimiento de deberes, y el deber del tribunal es de establecer o de llevar a cabo un proceso electoral conforme a la ley. Y ahora estamos viendo ese resultado. Entonces, sí. Antes de irnos al corte, pero estamos hablando entonces de negligencia e incumplimiento de deberes o de fraude electoral. Bueno, puede haber cometimiento de fraude electoral, Karen, porque... En algunas zonas específicas, como hemos estado diciendo, o generalizado. Si tú cuentas 1.300 actas. ¿Qué porcentaje de actas es? Estamos hablando de unas... Y estimas de un 15, 20%, 15%, pues estás hablando de un aproximado de 50,000 personas, 50,000 personas que fueron a ejercer el derecho al sufragio, que se están declarando abstenciones. Eso lo que te está indicando es que me están negando a mí, y eso es fraude electoral cometido al electorado por parte del Tribunal. ¿Va a haber una denuncia ante la Fiscalía? Pues todavía estamos considerando si lo hacemos, si esto... lo que nosotros hemos llamado a la Fiscalía es que determine si los actos cometidos por el tribunal son constitutivos o no de delitos de fraude y de incumplimiento de deberes. Excelente. Con esa declaración, Karen, tenemos que ir a la pausa. Primera pausa de esta entrevista. Enseguida regresamos con más información. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor.
Continuamos en la entrevista en Matices. Esta noche se encuentran con nosotros Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, y Óscar Campos, quien es coordinador del área de transparencia y anticorrupción de Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, en el primer bloque hablábamos sobre el desempeño del Tribunal Supremo Electoral y tú decías la diferencia de criterios que se identifican ya entre 4 magistrados y el magistrado presidente. Respecto a la manera en la que se ha venido operando, no solo en materia del criterio en el escrutinio final, sino también en decisiones como la elección de Smartmatic, por ejemplo, que sería la empresa encargada de hacer el proceso y la transmisión de resultados, tú identificas que hay 2 facciones, 2 intereses dentro de ese Tribunal Supremo Electoral moviéndose, o cómo identificas la configuración de ese poder de toma de decisión dentro del tribunal? Sí, no, yo creo que se va consolidando un bloque de derecha en el tribunal. Yo he escrito algunos tweets señalando claramente que la falta de independencia partidaria en el tribunal está contribuyendo mucho a la aplicación de estos criterios fuera del procedimiento de ley y a la generación de una ambigüedad en la aplicación de criterios mismos que terminan favoreciendo a un bloque de partido. Y en este caso ha estado favoreciendo mucho más al bloque del PCN y Arena. O sea, uno puede evidenciar, ¿verdad? La idea de abrir la Unión, la idea de abrir San Vicente, la idea de abrir el Congo, la idea, es decir, a quién está buscando en alguna medida afectar. Y yo sí creo, es muy obvio, a Web era apoyado por el FMLN, Smartmatic era apoyado por Arena o por el grupo de los otros magistrados. Eso se identifica, pero no es nada nuevo, Saúl. O sea, esta es una historia que la conocemos de siempre. En 2012 yo recuerdo la gran crisis en la contratación de las empresas de publicidad para la campaña de orientación ciudadana. La crisis terminó resolviéndose cuando se contrataron 2 empresas, una que había dicho el magistrado Chica y otra que había dicho... Pero el FMLN no está protestando sobre estos resultados. Porque en buena medida en eso no está el pleito del FMLN. Es que el pleito está entre los diputados de Gana y de PCN y Arena. El Congo, ¿a quién querían afectar? Pero a Gana. sí dice que se está configurando un espacio de toma de decisión de derecha dentro del Tribunal Supremo Electoral de cara a la presidencial, es una alerta importante para el FMLN. Yo he señalado de que esta ambigüedad de criterios y de esta jurisprudencia que está creando el tribunal con aplicación de criterios que están fuera de la ley, crea una nueva jurisprudencia, crea un antecedente que puede ser peligroso a ser aplicado en las elecciones presidenciales. Quiere decir que en la elección presidencial podrán abrir lo que quieran sin respetar lo que la ley ha establecido. Ese es el peligro que en realidad se puede correr. Bueno, estos diputados electos en este proceso tienen dentro de sus tareas en la nueva Asamblea Legislativa, de hecho, escoger a un bloque de los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia, y también queremos hablar de ese proceso que ya se está llevando a cabo. Óscar, el ISD, la Iniciativa Social para la Democracia, también ha participado en las elecciones pasadas del 10 de marzo como observador de la elección de los candidatos propuestos por la Federación de Abogados del Salvador, FEDAES. Los más votados, tenemos que recordar, van a formar parte de una terna que va a ser evaluada por la Asamblea Legislativa, que finalmente, como estaba diciendo, va a determinar quiénes van a asumir una magistratura. Después de la observación que han hecho, ustedes ya han preparado un informe de monitoreo, Óscar. ¿Cómo evalúan ese proceso respecto de los que se han llevado a cabo en años anteriores? Sí, bueno, la ISD viene evaluando no solamente desde la fecha 10 de marzo, en que se llevó a cabo la elección organizada por FEDAES. Desde noviembre del año 2017 se comenzó a dar seguimiento y se esperó la convocatoria del CNJ para poder postular candidatos. A diferencia de otras elecciones que la FEDAES ha llevado a cabo, nosotros considerábamos que esta era de una relevancia bien importante. ¿Por qué? De los 5 magistrados que se eligen cada 3 años, porque se van venciendo sus periodos que duran cada 9, entonces se va renovando una tercia de la Corte en pleno, 4 iban a formar parte de la Sala de lo Constitucional y 1 de la Sala de lo Civil. Uno o una, no sabemos, de la Sala de lo Civil. En ese sentido, esa importancia, después de ver el rol que la Sala de lo Constitucional ha jugado en los últimos 9 años, de las decisiones jurídico-políticas y los cambios que generó en algunas condiciones del status quo, digamos, del control partidario, era lo que llamaba bastante la atención. Entonces,
tomó bastante relevancia esta elección y nosotros decidimos hacer una observación. Para ISD no era nuevo ese trabajo de observación, ya se había realizado desde el área de transparencia monitoreos a la labor de los magistrados y dentro de estos monitoreos también monitoreos al proceso de elección FEDAES, solo que en ese momento no habíamos hecho observación in situ en los sitios de votación. ¿Y la evaluación que hacen entonces de esta elección que se realizó ya en FEDAES, cuál es? Sí, como te decía, entonces después venimos a conocer el proceso de postulación. Comenzamos a evaluar primero el proceso de postulación que las asociaciones federadas y no federadas podían hacer. Ahí, si ustedes recordarán, hubo una riña entre algunas de las asociaciones de abogados para que no se inscribieran algunos postulantes por el tema de que ya habían sido sancionados o habían sido declarados algunos, que en el caso de Tito Celada, inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Luego, cuando ya se forma una lista de 22 y que se llama elección, que también fue un señalamiento que se hizo desde la ISD, el tema de que después de una elección del 4 de marzo, una elección municipal y legislativa, una segunda elección un fin de semana después, era también una carga bastante considerable. Y para la FEDAES, que no tiene recursos propios, sino que hace estas elecciones con el apoyo del CNJ y del mismo Tribunal Supremo Electoral, era como demasiado cercanas. Y se comenzó a hacer esta evaluación. El día 10 de marzo estuvimos presentes en 8 de los 14 centros de votación a nivel nacional. Tuvimos observadores desplegados en cada una de las juntas receptoras de votos en estos centros. Vimos que el proceso se desarrolló en términos generales de manera pacífica, de manera ordenada, con respeto a la ley. Sin embargo, también hicimos algunas observaciones en el informe que se presentó el pasado 22 de marzo. En este informe señalábamos, por ejemplo, la tardía instalación de las juntas receptoras de votos, que son aspectos que suelen suceder tanto en elecciones municipales, legislativas, presidenciales y también hoy se dio en las de abogados. Habían otros aspectos también en el cual se evaluaba si había campaña de algún candidato postulado de parte de las asociaciones dentro de los centros de votación, si los profesionales, los abogados habían tenido la entrega de sus paquetes completos. Al final a nivel procedimental sí, en materia procedimental se llevó todo en orden. Eran 4 informes los que se hicieron el día 10 de marzo y de los cuatro se sacó un resultado al final generalizado. Pero también lo relevante de esta observación que hizo la ISD es que habían otros aspectos que más de forma también señalaban o generaban alguna recomendación para de cara al próximo proceso que la FEDAES debe organizar dentro de 3 años. El mismo presidente de la FEDAES, cuando recibió el doctor Gregorio Sánchez Trejo este informe, dijo que era un insumo que tradicionalmente nunca se les había dado. Ahora, perdón Oscar, que te interrumpa. Sí. El proceso, decías, bueno... Se desarrolló en términos generales... Exacto, de manera adecuada. Pero ¿los electos son idóneos? Sí, esa es una pregunta muy buena. Recordemos que no solamente los 15 electos por FEDAES pasan a formar la terna o los posibles... se unirán también la propuesta del CNJ. Dentro de los que, por ejemplo, los 15 que seleccionó FEDAES, hay muy buenos abogados. Podemos decir que hay muy buenos profesionales del derecho. Sin embargo, recordemos que hay 4 magistraturas de la Sala de lo Constitucional y una de la Sala de lo Civil. La pregunta que nosotros hicimos en ese momento cuando conocimos esa lista, y es la que vamos a llevar de cara a la Asamblea Legislativa cuando comiencen las discusiones, es sobre si estos abogados, que son muy buenos cada uno en sus ramas, son idóneos para llegar a un nivel constitucional. Porque en las entrevistas que realizamos, porque la ISD siguió haciendo observación al proceso del CNJ, y le preguntaban a los candidatos, mire, ¿cuál es su corriente del pensamiento jurídico? ¿Qué piensa usted del pensamiento jurídico del positivismo? Y decían, sí, mire, eso es cuando uno es positivo, esa no es una respuesta de un candidato. Ramón, hay un aspecto, y ya de alguna manera lo adelantaba Oscar, respecto al perfil del candidato que tiene que asumir una magistratura tan importante como una sala de lo constitucional o una sala de lo civil. A mí me gustaría escuchar tu opinión sobre figuras como la de Jaime Martínez o un Rogelio Canales que han desempeñado cargos públicos dentro del FMLN y que se han presentado como candidatos dentro de esas FEDAES, algunos con una muy buena cantidad de respaldo. ¿Consideras que son un perfil idóneo para esas magistraturas? Yo creo de que lo primero que hay que decir es que esta elección uno puede decir, bueno, son 15, pero solo participaron 22. Si uno quiere hacer un análisis de competitividad, no tenés ni la relación de 2 por 1. O sea, hay un problema ya claro, ¿no? De competitividad en este proceso. Es decir, pudiendo haber muchos más abogados con muchas capacidades que pudieron haber presentado. La relación hombre-mujer es terrible porque solo son 3 mujeres las que estaban dentro de las 22 personas
participando dentro de esto. Por supuesto que yo sí creo que en esto hay señalamientos en términos de la capacidad, de la idoneidad, del grado de profesionalidad que cada uno puede tener respecto de los cargos que se van a elegir, porque no solo se está hablando de elegir magistrados en términos generales, sino que son magistrados que van a ir a integrar la sala de lo constitucional y uno de la sala de lo civil. Dicho eso, ¿los perfiles que son seleccionados por parte de la FEDAES te parecen competentes para el cargo? Entonces nosotros tenemos dentro del segundo informe a presentar precisamente un análisis de los perfiles de las personas, de las 22 candidatos y finalmente de los electos, de los 15. Tenemos ya los perfiles de las personas, los datos, la información, y lo que estamos trabajando es un análisis si efectivamente cumplen o no esos perfiles con lo que se requiere. ¿Te parece que alguien que ocupó un cargo público dentro de una administración de un partido político determinado sigue siendo sujeto a ser seleccionado como un candidato magistrado? Lo que nos tenemos que remitir a lo que la Constitución establece con claridad. Ningún juez puede tener vinculación de carácter político partidario. Y la jurisprudencia creada por la Sala de lo Constitucional establece con claridad ese principio del vínculo político partidario, del vínculo formal, que no es necesariamente ser militante, sino que tengas cualquier vínculo que objetivamente te identifica que tenés una relación directa con un partido político. En el caso de las dos personas que tú me has señalado, pues cualquiera puede decir claramente que tienen un vínculo formal, material, objetivo, real con el FMLN. No, material no, porque ellos presentaron sus atestados que no estaban afiliados. Que no están afiliados. Sí, ahí no hay material, pero formal sí. Formal sí. Puede hacer y objetivamente se puede identificar, ¿verdad? Hay antecedentes. Respondían a una línea política precisa de un partido político, además. Entonces, y claro, pero yo creo que no solo los de ellos, habría que revisar todos los demás por los vínculos posibles que puedan tener con otros partidos políticos. Lo que pasa, o incluso con otros poderes fácticos. O con otros poderes fácticos, que es lo que nosotros hemos llegado. De hecho, justo ahí quería llegar. Mucho se ha discutido sobre la importancia de que los candidatos a ocupar los puestos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tengan vínculos con los partidos políticos. Pero la Constitución dice independencia. ¿Qué elementos están utilizando ustedes para observar que son independientes de los partidos políticos, pero también que son independientes, por ejemplo, de grupos de poder económico? ¿Cómo comprobamos eso? Sí, es bien ¿Cómo complicado. se observa eso? Es bien complicado y es bien subjetivo. La matriz que nosotros hemos elaborado señala, para poder establecer el tema de idoneidad y de competencias, indicadores bastante claros sobre su hoja de vida y sobre su aporte a la sociedad de la forma jurídica. En el tema de la vinculación o de independencia que podría tener un candidato o un aspirante magistrado, sí nos ha costado bastante señalar. Hay algunos casos de abogados que han pertenecido a la banca comercial, por ejemplo, que han pasado trabajando en empresas de reconocidos empresarios ligados a la derecha, que obviamente no podemos asegurar que no son independientes, pero que al momento que les toque decidir en una decisión colegiada en un tribunal de justicia constitucional, puede hacer que inclinen la balanza a favor. ¿De quiénes estamos hablando, Oscar, por ejemplo? No recuerdo ahorita el nombre, pero son al menos 3 o 4 que están dentro de las listas. ¿De la lista electa por FEDAES o de la lista considerada por el Consejo Nacional de la Judicatura? En ambos, de los que se han evaluado en el CNJ y también en la lista de FEDAES. Oscar, me gustaría conocer tu opinión. El Consejo Nacional de la Judicatura ha señalado que tiene la atribución de poder revisar las propuestas que hizo FEDAES para candidatos a magistrados. ¿Consideras que es necesaria esa intervención que puede hacer el CNJ en este momento sobre esa lista? Sí, el CNJ tiene la potestad, lo establece la Constitución, lo establece el reglamento del CNJ y el manual de selección de magistrados y jueces que ya ellos también aprobaron en el año pasado. ¿Eso quiere decir que podrían descartar alguno de los nombres? Podrían descartar alguno de los 2 o 3 nombres que algunas de las asociaciones de abogados están pidiendo que se revisen. También podría decirse, en el caso muy puntual de Ulises Rivas, por ejemplo, que él ha sido señalado, que actualmente, hasta el día de hoy, 1 de abril, él no tiene una sentencia condenatoria, estimatoria de la sala, tiene una medida cautelar. Puede hacer que la sala diga, miren, el señor no tiene vínculos partidarios, y si el Consejo Nacional de la Judicatura toma una decisión, podría estar violentándole también su derecho constitucional a participar. Entonces, el CNJ debe de evaluar bien y estaremos esperando qué resolución toma en algunos casos y los revise. ¿Y hay garantías desde su evaluación que el CNJ está compuesto por personas que podrían tomar una decisión independiente? Pues algunos de los concejales habían sido señalados, algunos tenían algunas demandas todavía que la Sala de lo Constitucional no ha resuelto ni ha conocido, creo que ni ha admitido todavía,
pero sí consideramos, y esto hay que decirlo, que el CNJ y la FEDAES en general en este proceso han mostrado un mayor nivel de transparencia, han aumentado un poco los estándares, las preguntas que están haciendo o que hicieron en las entrevistas ya no son las mismas preguntas de qué es la Constitución para usted, sino que van más allá para determinar si son idóneos o no. Bien. Bueno, aquí tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es importante tener en cuenta que este proceso de elección de magistrados, como ustedes lo estaban explicando, tiene por una parte la lista que se votó en FEDAES, pero también este último elemento que estaban diciendo, que es la terna que se configura en el CNJ. Y de hecho el proyecto de ISD, que se llama Monitoreo de Transparencia de la Elección de Magistrados 2018, abarca una tercera fase. No solo se queda en FEDAES y CNJ, sino que llegamos a la fase de la Asamblea Legislativa y estamos esperando poder crear una mesa ciudadana que ayude a la Asamblea a elegir mejores magistrados y magistradas. Excelente. Y tanto con el proceso del Tribunal Supremo Electoral como la elección de candidatos magistrados, esto inicia, y creo que es una buena manera de que plantearlo en materia general por parte de ustedes dos. Claro. Ramón, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Solo reiterar sí, el aumento de la transparencia que ha habido en este proceso. Hay muchos observadores viendo el proceso de elección de los magistrados. Muy bien. Ramón, gracias, director ejecutivo del ISD, y también Óscar Campos, coordinador de Transparencia y Anticorrupción. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Ya volvemos con más contenidos en Focos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Hola, bienvenidos a Altamar para Focos desde Washington. Soy Muni Jensen y mi colega Peter Schechter y yo vamos a hablar hoy del Brasil. Brasil, la octava economía del mundo, 200 millones de habitantes, elecciones en octubre, unas elecciones que pueden cambiar la suerte de este país que lleva aproximadamente 15 años, Peter, envuelto en un escándalo tras otro de corrupción, donde han caído y han terminado en unos procesos muy largos y en juicios y muchos en la cárcel, congresistas, miembros del partido, de todos los partidos del Brasil, y también ha envuelto este escándalo a los últimos 3 presidentes de ese país. Empezando por Dilma Rousseff, quien con un tema relacionado terminó saliendo del poder, Michel Temer, quien también ha sido investigado y sigue en el poder colgando de un hilo, y el centro de muchas de las investigaciones, el político más famoso del Brasil, Lula da Silva, expresidente, futuro candidato presidencial, si es que no se le enreda el tema por su proceso también de corrupción al cual está acusado. Peter, es un momento turbulento para celebrar elecciones y hay unos protagonistas que han surgido que son mitad envidiables y mitad un poco peligrosos. Pues yo soy un gran admirador de estos jueces tan jóvenes, profesionales, jueces que han entrado no porque alguien los ha puesto ahí políticamente, pero han entrado a través de un proceso competitivo, y hay nombres que ya surgen que son actores en sí mismos. El juez Sergio Moro, el juez Joaquín Barbosa, que además no solo fue el juez que fue en la Corte Suprema brasileña, sino es el primer juez afro-brasileño. Y estos jueces han tomado Brasil por asalto porque por la primera vez en Brasil no solo se combate la corrupción, pero sino se combate la impunidad. Y estos jueces han encarcelado a docenas de exministros, de congresistas, y han tumbado a un presidente. Están a punto, Muni, de evitar que otro presidente
vaya a competir en las elecciones, y a Michel Temer, que es el presidente hoy en día, han revelado todo tipo de temas que lo han impunido ante las cortes. Yo lo que creo que estos son jueces a los cuales se les han atacado también por haber sido demasiado políticos, Moni, y yo por lo menos creo que cuando hay que limpiar cosas que están tan carcomidas por adentro, hay que ser muy duro. Bueno, han cogido una popularidad enorme estos jueces. Lo que pasa es que, a mi juicio, si bien han hecho creer a los brasileños, y esa es la envidia del resto de los latinoamericanos, que no hay vacas sagradas, no hay personas que estén por encima de la ley. Ha caído también el presidente Odebrecht, el gigante, que en este momento, en un escándalo de corrupción que ha involucrado muchos países de América Latina, si bien han demostrado que que cualquiera puede caer en las redes de la justicia, no sé si se están excediendo, se están convirtiendo en un poder muy importante que no tiene contrapoder, están actuando en un vacío político y están tomando unas atribuciones que quizás sean peligrosas para la democracia brasileña. Muni, tú dices que son la envidia del resto de América Latina, y bueno, yo te cuento una anécdota que hace pocas semanas aterricé en el aeropuerto de la Ciudad de México y tomé un taxi a mi hotel. Y por supuesto, en la conversa con el taxista le pregunto cómo están las cosas en México. Y él me dice, no, pésimas, aquí todo el mundo corrupto. Lo que necesitamos son jueces brasileños. Ya no se dice jueces gringos, sino jueces brasileños, porque eso sí que mandan la gente a la cárcel. Bueno, yo lo que creo, Muni, es que ciertamente, queriendo o no queriendo, han impactado una elección en Brasil que va a ser una elección muy dura, muy seria, en donde hay un candidato que es un ultraderechista, que es muy populista, muy radical, antimujer, anti-gay, que se han puesto realmente, él es el tipo que va a limpiar a Brasil, ¿no? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, exactamente. Y Lula, que está encima de las encuestas, pero yo por lo menos no creo que va a ser candidato. Entonces, aquí vamos a tener una elección extremadamente competitiva y hay que buscar un candidato del centro, porque si no se busca un candidato del centro, puede ganar uno de estos dos radicales. Pues eso es lo que está pasando en Brasil, y por parte mía y de Muni nos despedimos aquí desde Washington, Altamar para Focos. Hasta luego. Diputadas y diputados, pónganse de acuerdo, tienen suficiente información. El Ministerio de Salud está de acuerdo con que se regule la interrupción del embarazo por la salud y vida de niñas y mujeres. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo: El Salvador debe suspender la prohibición absoluta del aborto. Por la salud y vida de niñas y mujeres, despenalicen el aborto ante casos graves. El momento es ahora. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Para el segmento Retratos, el Museo de la Palabra y la Imagen nos ha preparado algo especial. En 3 capítulos contaremos la vida y obra de Prudencia Ayala, pionera en la lucha por el derecho al voto de las mujeres y por su participación en la vida política de El Salvador. En dibujos animados producidos por el MUPI y diseñados por Ricardo Barahona, el primer capítulo de Prudencia Ayala. Que lo disfruten.
Es noche de tormenta. Una mujer embarazada cabalga por los caminos clandestinos que de Guatemala conducen a Sonsonate. En su vientre lleva a Prudencia, quien poco después nace en una cabaña de paja en la población de Sonzacate, departamento de Sonsonate. Muy pequeña, con mi madre me trasladé a la ciudad de Santa Ana. A los 10 años, estudié en el colegio de la profesora colombiana María Luisa de Cristofine. Sin embargo, no pude concluir el segundo grado debido a la pobreza de mi madre. A los 12 años, la niña Prudencia confiesa escuchar voces misteriosas que le anuncian sucesos del futuro. En 1898, inicia la publicación de sus profecías en el Diario de Occidente en Santa Ana. Al acertar en algunas de esas profecías, se le llama la Sibila Santaneca. Pronostico que pronto caerá el Kaiser de Alemania y Estados Unidos se involucrará en la Primera Guerra Mundial. A partir de este momento, Prudencia publica sus planteamientos feministas y su pensamiento unionista centroamericano, así como sus poemas en diversos diarios de Guatemala y El Salvador. En 1919, es encarcelada por acusar de corrupción al alcalde de la ciudad de Atiquizaya. Ese mismo año, marcha a Guatemala, donde es hecha prisionera durante varias semanas bajo la acusación de participar en la planificación de un golpe de Estado contra el dictador Estrada Cabrera, y luego es expulsada hacia El Salvador. Este fue el primer capítulo sobre la vida y obra de Prudencia Ayala. En los próximos programas les invitamos a conocer más sobre esta salvadoreña de piel morena y bastón en ristre en la lucha ciudadana por los derechos femeninos. Así nos despedimos de Focos. Gracias por habernos acompañado.